Bueno, ahí les vuelvo a compartir porque quiero que sigamos viendo lo que estamos viendo recién. Y después seguimos con el teórico porque si no, no vamos a terminar más, chicos. Vamos a avanzar. Esperen, estamos acá. La nota, la nota, actividad, me escuchan, ¿no? No estoy muteada como recién. Sí, sí, Bien, profe. bueno. Si vos pones el atributo nota en la entidad actividad práctica, vamos a tener una sola nota, ¿sí? Si tenemos una sola nota, no sabemos a qué alumno corresponde. Por eso esta nota tiene que ir en la relación, ¿sí? Y si tenemos 65 alumnos como en este curso, vamos a tener 65 notas para esa actividad práctica, ¿sí? No, Sí, más. profe, Sí, nosotros habíamos debatido lo de ponerle otro realizar o agregar acá al costado. No me acuerdo bien por qué decidimos al final conectar todo, pero habíamos planteado la posibilidad y después no recuerdo por qué terminamos conectando profesor con el realizar. Creo que fue una cuestión de simplificar claro, pero por ahí el diagrama. simplificar genera más complejidad. Fíjense, Sí, sí, ahora que lo vemos se nota bastante la diferencia de qué podría complicar las cosas y qué no. claro, este nota debería ir acá, ¿sí? Porque si ven actividad práctica, se me van a empezar a repetir registros, ¿sí? Aparte acá, profesores involucrados, esto debería ser doble. O sea, nosotros primero identifiquemos las entidades, ¿sí? Alumno, examen teórico, examen práctico, profesor, está bien. En alumno el grupo está bien, esto está bien. O sea, está bien tratar de simplificar, pero tampoco tanto, porque en esta realiza, como hay relación muchos a muchos, a futuro va a ser una tabla. Y esa tabla va a tener un montón de campos. Y esos campos, esos registros, campos y registros, va a haber registros que van a estar vacíos, va a haber mucha repetición de cosas. No es que no lo van a poder hacer. No es que, uy, no, me va a empezar a dar error. En realidad no, pero van a tener que analizar muchas más cosas cuando en realidad podemos. Si separamos en dos relaciones, la cosa se va a simplificar, ¿sí? La nota va ahí, la fecha de realización de la práctica, en realidad la práctica se arma acá, la fecha de realización sería acá, ya te lo dice la palabra, fecha de realización, va en la relación, bueno, dificultad va acá, ¿sí? Y acá yo pondría otra relación, o sea, el que está bien, este está bien, más allá de esa correcta. Este está bien, está lindo, está simple. El otro que vimos, que era este, hay mucho dato redundante, ¿sí? Pero bueno, yo me pongo contenta porque se han sentado a hacerlo. Fíjense, 19 me entregaron. Significa que menos del 50% de la clase está haciendo las prácticas. Pero ustedes tienen que sentirse bien, porque más allá de que lo hayan hecho bien o mal, se han sentado a analizarlo, se han juntado en grupo. La práctica en esto es importante, porque si no, chicos, no van a ir ni para atrás ni para adelante. ¿Sí? Está bueno este debate. ¿Estamos? Chicos, yo no empecé a grabar, estoy ¿Puedo grabando. comunicarle algo? Sí, profe, está grabado. Sí. Sí, ¿quién habló? Yo, Ludmila. Ludmila, dígame. Yo el trabajo sí lo hice, pero comprendí mal el coso. ¿Cómo es? La pregunta que decía realizar los dos últimos ejercicios de la filmina, o sea, los dos ojitos últimas. Y yo comprendí mal, así que si usted me da la oportunidad de hacerlo nuevo, o sea, Bien, ya está no importa, entregado, pero no importa, no importa, chicos. Vos lo que Una tenés que mini hacer pausa. ahora, hacelo. Séntate y hacelo. En base a este video, sáquenle foto a este, que es el que está no, lindo. sí, sí, eso Bueno, me voy a poner a hacer. bueno. No les voy a hacer que lo entreguen de nuevo, ¿sí? Sí les voy a dar otro ejercicio que va a sumar cosas nuevas para que entreguen. Tengan en cuenta que yo no los voy a ver a todos, porque me voy a volver loca, no voy a terminar nunca más de corregir. La idea por eso es que participen en estas clases, que vean los videos y todo, para ver cuál es la resolución correcta, ¿sí? No te preocupes, lo importante es que lo entregaste. Eso es nota de concepto. Más allá de que esté bien o esté mal el ejercicio. Yo no te voy a poner un 2 porque el ejercicio está mal. No. ¿Eh? Lo importante es que se sentaron y lo hicieron y practicaron. Más allá de que lo hayan hecho solos o en grupo.
Está bueno esto del, por ahí no tenemos la posibilidad de hacerlo en grupo porque somos de otro lado, lo que sea, no importa. Está bueno esto del grupo, el que se puede juntar está bueno porque debaten entre ustedes, pero que cada uno tenga su opinión y que cada uno haga, porque por ahí un grupo de más de tres, chao, siempre uno que hay uno que no trabaja, ¿sí? La idea, esto después, el parcial y el examen va a ser individual, ¿sí? Bueno, chicos, arranquemos con la unidad 3 porque si no, no vamos a terminar más. Cierro la unidad 2. Ah, bueno, váyanme diciendo si tienen dudas. Yo acá ya voy cerrando, total esto queda grabado todo en video. ¿Preguntas? Ahí yo, Ay, básicamente lo que tengo que hacer en el que tengo yo es eliminar partes que dejan lo que vendría a ser el circuito abierto, hacer un circuito más cerrado. claro, yo no entiendo que cuando vos me decís esto de circuito abierto cerrado No, me parece que él se está confundiendo porque está mezclando con varias cosas programación. distintas No, materias. no, Sí, a lo que voy con circuito abierto y cerrado es que quede todo conectado como el primer ejercicio que vimos y el Sí, mío tenía algunas aristas que no llegaban a sí, ningún lado. sí, te entiendo. Ahí digo que queda abierto. Sí, te entiendo. Que te quedó, por ejemplo, participantes colgado, o por ejemplo, las notas te quedó solamente relacionado con uno y te faltó relacionarlo con alumno. O sea, cuando vos ves que te queda algo así colgado es porque hay algo que no está rumbeando bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Yo después voy a ver si les doy algunos ejercicios más para que hagan. Bueno, seguimos. De nosotros ya vimos en la unidad 2 todo lo que es el modelo conceptual. Ahora nosotros vamos a hablar, la clase pasada, yo, como esto es todo intensivo, hay cosas en las cuales yo no me meto tanto. Hablaba de los diferentes tipos de, yo no sé si acá vamos a hablar de eso, acá están, los diferentes bases de datos con las que existen en el mercado, ¿sí? La Profe, jerárquica, sí. perdón que te corte, pero habían preguntado algo en el chat. Chat, déjenme encontrar el chat. Chicos, estoy para atrás con esto. Acá. Eh, hacemos así. Acá está. Tres chats. Sí, estamos igual. Yo no sabía que era en grupo, no lo subí el trabajo. No importa. No, como en grupo. No, no es en grupo. O sea, la idea es que lo hagan individual, pero después si se pueden juntar o hacerlo grupal, pero cada uno lo entrega, ¿sí? Después sí, cuando hagamos el trabajo final que va a ser en grupo, lo entrega uno solo, así ya. Ante la duda que queden datos colgados, es preferible ponerlo como método. Ahí, método. Método de una entidad. No, escuchen. Acá están confundiendo objetos. Un objeto tiene atributos y comportamientos. Los comportamientos son los métodos, que en programación orientada a objetos se llaman métodos, que en programación estructurada son funciones, o procedimientos. ¿Sí? Una entidad no tiene métodos, solo tiene datos. O sea, el método es el comportamiento, dar de alta, dar de baja. ¿M? Una entidad va a tener datos, ¿sí? El comportamiento se lo damos a nivel programación. Y el nivel programación ustedes programan con un Python que es orientado a objetos. Y es ahí donde están los objetos y tienen entidades y comportamiento. ¿Se entiende? No mezclemos. Yo entiendo que se les mezclen las cosas, yo entiendo. Porque lo ideal sería manejar base de datos orientado a objetos. Si programamos orientado a objetos, ¿por qué no manejamos base de datos orientado a objetos? Porque hoy se usa la base de datos relacional. Hay base de datos orientado a objetos, ¿sí? Y es ahí donde manejamos a objetos, que no los vamos a ver nosotros, la base de datos orientados a objetos. Vamos a ver relacionales y no relacionales. Son las que se usan mucho en el mercado. Pero no se preocupen que no es... Generalmente un objeto equivale a una entidad, una tabla en la base de datos. Pero la entidad de la tabla no tiene comportamiento, ¿sí? Sí, en la base de datos podemos hacer procedimientos, podemos hacer funciones, que ahí hay comportamientos, pero que puede relacionar una, dos o tres o 20 tablas, ¿sí? Bueno, profe, perdón, no me... No hay problema, Agus, no hay problema. Bueno, seguimos. Yo entiendo que es confuso, que por ahí, pero ya le van a agarrar la mano. Lo lindo es que base de datos, si les gusta, hay mercado. Bueno, ¿qué habla acá? Ah, bueno, acá vamos a hablar ahora de las bases de datos relacionales,
¿sí? Y creo que en el cuatrimestre que viene, creo que ya también se los dije porque soy muy repetitiva, vamos a ver las no relacionales. Pero ahora vamos a hablar de las relaciones. Existen diferentes modelos de base de datos, son las diferentes alternativas en las cuales nosotros podemos organizar los datos, ¿sí? Bueno, acá habla un poquito de historia, no me quiero meter tanto, ¿sí? Pero habla de que en los años 70 se creó el primer modelo de base de datos. Fíjense, profe, una vez me dijo que esta carrera era vieja. No, chico, esta carrera, las bases de datos son cosas nuevas, sí, viene del año 70, 60, pero a comparación de otras disciplinas, ¿sí? Fíjense, en los años 70 es algo relativamente nuevo. Se creó el primer modelo de base de datos, un sistema para almacenar y consultar la información de forma eficiente, que aseguraba la integridad de los datos, ¿sí? Esto que nosotros estamos haciendo es para que los datos tengan integridad, ¿sí? Este es el modelo relacional o SQL, también se le dice SQL porque usa un lenguaje que se llama SQL, el cual continúa siendo utilizado por varios tipos de aplicaciones. Continúa y va a seguir siendo utilizado, chicos. ¿Mm? En el año 2000, fíjense, si los años 70 es algo nuevo, año 2000 es súper re nuevo. ¿Cómo será que es nuevo? Que hay muy pocos que lo enseñan. Y nosotros en la UTN estamos enseñándolo en la primera instancia, arrancamos el año pasado enseñando esto. Aparece este nuevo tipo de base de datos, que son las no SQLs, ¿sí? Y son las que niegan el concepto SQL, aunque les diría, lo niegan, pero no tanto porque también usan el lenguaje. Ya lo van a ver cuando lleguemos a base de datos. En este tiempo la web explota y empresas como Google, Amazon o Facebook necesitan un acceso ultra rápido a su información que no era posible con el modelo SQL. No es que lo que nosotros vamos a ver ahora sea lento, las bases de datos relacionales. Son utilizadas para otro objetivo. Y este objetivo es el que más se usa hoy por hoy, para los sistemas de gestión, sistemas para ingresar datos, gestionar, bueno, para la diaria. Los no SQL surgen, ¿por qué? Porque hay tantos datos en Internet que necesitamos buscar sistemas de base de datos que nos permitan traer información mucho más rápido. ¿Qué es estos datos? Imagínense Facebook, la gente, millones de personas conectadas constantemente que quieren leer información. Bueno, ahí necesitamos otro modelo de base de datos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Si yo ahora vamos a focalizar en las bases de datos relacionales. Mientras las bases de datos SQL o relacionales tienen como prioridad la integridad de los datos, las no SQL priorizan el rápido acceso a ellos, a una costa de sacrificar esta integridad de datos. Imagínense, ya es contradictorio, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los modelos que existen? ¿Sí? Tenemos el modelo jerárquico, que no nos vamos a meter, ¿sí? No quiero perder tiempo en esto. Modelo de red, son los diferentes modelos. Y por último, el modelo relacional, ¿sí? Que es el que vamos a ver nosotros. Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas, a cada una de las cuales se le asigna un nombre único. La tabla tiene columnas y filas, ¿sí? En cada fila se registra información, o sea, también lo pueden encontrar como registro. Una fila representa una relación entre un conjunto de valores. Como una tabla es una colección de estas relaciones, a las tablas se las conoce también por el concepto matemático de relación. Que ustedes pueden ver autores, pues yo voy a tratar de hablar siempre como con el nombre tabla. Pero si hablamos de relación, hace referencia a las tablas, chicos, ¿sí? Ya estamos en el modelo relacional. Recién, cuando hablábamos del modelo conceptual, todo lo que ustedes han hecho, hablamos de entidad, ¿sí? Ahora ya empezamos a hablar de tabla o de relación, ¿sí? ¿De dónde toma su nombre el modelo? En terminología matemática, una tupla es una secuencia o lista de valores, o sea, una tupla es una fila, ¿sí? Y una relación entre n valores se representa como una tupla con n, o sea, es así. Fíjense, esto es una tabla o relación. Tabla o relación. Esto y esto. Las columnas son esto y esto. Y las tuplas son las filas, o registros también se les dice. Todo esto es el conjunto. No Es es como una que matriz en programación. exactamente, ¿sí? Uno, Pedro Casa, 666. Eso es una tupla o fila o registro, ¿sí? Así vamos a guardar nuestros datitos dentro de una base de datos. Bueno, resumiendo, en el modelo relacional el término relación se utiliza para referirse a una tabla, siendo este último el más usado, ¿sí?
mientras que el término tupla se utiliza para referirse a una fila. Listo, simple. ¿Estamos? De forma similar, el término atributo se refiere a una columna de una tabla. O sea, nosotros podemos hablar de atributos también, como las columnas. El orden en el que las tuplas aparecen en una tabla es irrelevante, ya que la tabla es un conjunto de tuplas. No hay problema en el orden. Si tengo la ID acá al final, no hay problema, eso no me va a romper nada. ¿Sí? Em, bueno, ¿qué más nos dice esto? Bueno, no sé si acá vamos a hablar de normalización en la próxima filmina. La idea es terminar la unidad 3 y arrancar con la unidad 4. Para cada atributo de una relación existe un conjunto de valores permitidos. ¿Sí? A ese conjunto de valores permitidos se le llama dominio. ¿Sí? Ustedes la palabra dominio la van a sentir mucho. Ya sea el dominio del atributo o el dominio cuando hagamos un sistema. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio del atributo, por ejemplo, acá dice sueldo de la relación profesor, es el conjunto de todos los posibles valores del sueldo. O sea que un dominio es una combinación del tipo de datos y su formato. ¿Sí? Es necesario que para toda relación R, los dominios de todos los atributos de R sean atómicos. O sea que haya un solo valor. A ver, puede suceder. Por ejemplo, el número de tele. A ver, en la vida real a lo mejor sí se va a implementar, pero hay muchas cosas en las cuales tienen que ser flexibles, ¿sí? Por ejemplo, acá, número de teléfono hay dos. No, lo ideal es que haya uno solo y que sean solamente números, no con el más, no con el guión. Siempre tienen que seguir, yo siempre digo como un patrón, o sea, este dominio es número de teléfono que solamente es numérico y que tiene que haber único. Si tiene más de un teléfono, bueno, agregamos más campitos, teléfono uno, teléfono 2, teléfono 3, o hacemos una tabla aparte que se llame teléfonos, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto de lo atómico. Bueno, ahí habla el ejemplito que les di. La atomicidad de los dominios asegura la integridad y la normalización, que ya vamos a ver normalización, de los datos en la base de datos, lo que facilita la gestión y la consulta de la información. O sea que los datos, ese número de teléfono tiene que estar en un solo lugar, ¿sí? Y ustedes siempre tienen que analizar a quién le corresponde. ¿El número de teléfono de quién es? Del cliente. Por lo tanto, tiene que estar como una columna en la tabla cliente, ¿sí? Bueno, acá no nos volvemos locos. Vamos a hablar de la clave primaria. La clave primaria es la clave que me identifica un registro dentro de una tabla o relación, ¿sí? En base de datos, esa clave se va a autogenerar. Les voy a enseñar cómo se autogenera, ¿sí? Y las claves candidatas son las claves que pueden ser esa clave primaria. Por ejemplo, un DNI, ¿sí? Que si no se usa como clave primaria, se puede utilizar después como clave candidato. Es una alternativa a la clave primaria, ¿sí? Eh, bueno, por ejemplo acá, fíjense, nosotros arriba tenemos el modelo conceptual. Fíjense, una entidad puede incluir entre sus atributos la clave primaria de otra entidad, ¿sí? Este atributo se denomina clave externa foránea. Si vieron nosotros que hoy, pues, en los ejercicios que hicieron, tenemos, este es el modelo conceptual. Un equipo puede tener muchos jugadores o ninguno. Y este jugador puede jugar va a jugar en un equipo o en ninguno, o en uno, qué sé yo, ¿sí? O en ninguno si no, hoy no está jugando, ¿sí? Esto nosotros lo representamos en el modelo conceptual. En el otro modelo, o sea, en el modelo relacional, cuando nosotros ya sepamos que vamos a implementar esta base de datos, este modelo en una base de datos relacional, equipo pasa a ser tabla, la entidad equipo pasa a ser una tabla de equipo y ya los atributos se ponen de esta manera. Y el jugador pasa a ser una tabla o relación y también vamos a poner los atributos así, en vez de en elipses, que le digo yo, en círculos. El equipo va a tener una clave principal. Voy a decir, pero ¿cómo hago, profe, para relacionar el jugador con el equipo? ¿Cómo hace la base de datos para encontrarlo? Necesitamos una clave foránea, ¿sí? El equipo tiene el ID del equipo, que es la clave primaria, un nombre, una localidad y un año de fundación, ¿sí? La clave primaria está en la tabla principal. El jugador tiene su ID también, un nombre, una fecha de nacimiento y una altura, qué sé yo. Puede tener muchísimos más datos. Y acá hay un campo, una columna, no me sale el nombre, que se llama ID equipo. O sea que acá es clave primaria. Si esta tabla o sea, nosotros no podemos tener una tabla dentro de una base de datos que no esté relacionada con nada. Puede suceder que la tengas ahí colgada, pero generalmente está relacionada con otra tabla, ¿sí? O con otras tablas.
Si esta tabla tiene una clave primaria, la relación para yo poder ubicar a qué equipo, en qué equipo juega ese jugador, va a estar del lado en la tabla que hace referencia que dice este jugador en qué equipo está. Bueno, esa clave primaria la pasamos a poner acá, que no anda la flechita, en la tabla jugador, ¿sí? Y se va a llamar clave foránea, ¿sí? Si el equipo es el número uno y este equipo tiene 10 jugadores, o 11, hablando de fútbol, 11 jugadores, acá va a estar 11 veces, voy a tener 11 jugadores del 1 al 11, pero el equipo va a ser siempre el mismo, 1, 1, 1. Acá no importa si se repite el 1, porque es una clave foránea. A través de esta clave yo puedo ir por acá e identificar el equipo y obtener el nombre, la localidad, el año de fundación. ¿Sí? No se preocupen que ya vamos a hacer práctico de esto, que está buenísimo. Profe, ¿cómo determinas cuál es la tabla primaria y cuál es la secundaria? Porque en este caso la tabla principal es porque hay un solo equipo y pueden entrar muchos jugadores, supongo. Exacto, muy buena ¿Pero pregunta. siempre va a ser así de claro o...? Sí, vamos a ver eso, depende cómo sea la relación. Fíjense, ustedes siempre analicen esto. ¿Dónde está el muchos? Acá. La clave foránea se pone de este lado. ¿Qué pasaría si vos decís, no, a ver, yo no lo voy a poner acá, voy a poner acá la clave foránea y de jugador? ¿Qué va a pasar en el equipo? Voy a tener que el equipo uno, o sea, me va a dar error, porque si un equipo puede tener muchos jugadores, el jugador tiene que conocer en qué equipo está jugando, ¿sí? Si yo pongo acá el ID, ustedes se van a dar cuenta, si bueno, pongo el ID del jugador acá, ta, ta, ta. Cuando empiecen a meter datos, se van a dar cuenta que está mal, porque el ID de equipo no se puede repetir. Según el equipo uno puede tener 11 jugadores, el jugador uno, 2, 3, 4. ¿Qué va a pasar? Se van a repetir campos acá. Y la idea no es repetir, porque si yo repito el número uno, primero que me va a saltar error porque la clave unívoca no se puede repetir. Pero vamos a tener que poner, yo, alumni, 10, 11 veces alumni, ¿por qué? Porque tengo el identificador del jugador de este lado. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes lo vean, lo logren ver poblado de datos y lo lleven a la vida real, se van a dar cuenta que es ilógico poner el ID del jugador acá. En estos casos, del uno a muchos, ustedes se van a dar cuenta rapidísimo dónde va la clave foránea. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí. Bueno, En el caso de la clave principal siempre va arriba de la tabla y la foránea segunda, no, no, no. O es sea, indiferente. a nivel estético, digamos, y cuando ustedes armen las tablas, no, está todo, puede ir todo mezclado. Generalmente el ID va primero, o sea, y nosotros cuando lo armemos se va a dividir por una línea. Cuando ustedes empiecen a usar el programita, no sé si han usado el Draw IO, se los va posicionando, o el vicio se los va posicionando arriba cuando empieza a haber relaciones. Pero ustedes a nivel base de datos, no, lo pueden tener mezclados, no hay problema. Pero ustedes a nivel base de datos en la parte diseño van a ver la llavecita, esa es la clave primaria, ¿sí? Se van a dar cuenta, pero no necesariamente. No. No va a haber error. El orden de las columnas, por más que sean clave primaria, foránea o lo que sea, no va a alterar el resultado final. ¿Sí? Cuando ustedes lo hacen a nivel, no sé si decirle estético o de orden, cuando me lo entreguen, estaría bueno, pero tampoco que se los voy a exigir. ¿Sí? Lo ideal es que me digan, este es clave foránea, se identifican con PK, FK, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien escribió? La pobre Licha. Ah, no. Uno no. Si se hace lo que dijo Riverita, cuenta como malas. Ya empiezan a casa. Malas prácticas. Sí, se restan puntos, chicos. Mentira. Ustedes siempre pregunten, siempre. Bueno, esquema y ejemplar de la relación. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? El esquema es la definición, ¿sí? Este es el esquema. El profesor va a tener un ID, es como la clase y el objeto sería, pero no confundamos. El esquema es esto, profesor, ID, nombre, o sea, es la definición de los datos que va a tener. La tabla se llama así y las columnas son estas. En cambio, el ejemplar es esto, es la instanciación, digo yo, cuando hablamos a nivel objeto. Pero recuerden que estos no son objetos, ¿sí? Tenemos uno, 2, 3, 4. En este momento, a esta hora y esta fecha, tenemos 5 registros de profesores. Eso es un ejemplar de la relación. Y el esquema de la relación es la definición. Un profesor puede tener un ID, un nombre, un número de departamento, un sueldo y un número de teléfono.
¿sí? Esto para atrás. Bueno, acá hay esquemas, ¿sí? El esquema de la base de datos son los esquemas de las relaciones, ¿m? O tablas. ¿Qué más hay? Bueno, y acá está el diagrama de esquemas que lo vamos a representar así, pero en vez de representarlo con flechitas, lo vamos a representar con la cardinalidad para cuando ya vayamos directamente a crearlo en la tabla, en la base de datos física. Bueno, acá está el esquemita. Seguimos. Quiero ir a la práctica. Bueno, acá estamos con el lenguaje, ¿sí? A nivel base de datos, esto está buenísimo, chicos, porque ustedes a nivel programación, por ejemplo, hoy están aprendiendo Python. O sea, ustedes aprendieron la lógica en primer año, seguramente han usado, ¿cómo se llama? O no sé si han usado Python directamente, pero no creo. No me acuerdo el programita este para hacer, bueno, pseudocódigo. El Visual Code. Ah, no, No, para hacer el pseudocódigo el otro, el... no me acuerdo el nombre. ¿El de pseudocódigo, profe? Sí, este que está Sí, sí, ¿cómo se buenísimo. llama? Bueno, bueno, no importa. Ustedes hacen pseudocódigo, ya sea en papel, en algún programita, en un Word, en un TXT, lo que sea, no importa. Eso es aprender la lógica, ¿sí? Después hay que elegir un lenguaje de programación. Python, que se usa mucho, pero que, o sea, ustedes al tener la lógica pueden aprender a usar diferentes lenguajes de programación. ¿Qué pasa? Si hoy ustedes trabajan con Python y la semana que viene entran a una empresa a trabajar que usa solamente C Sharp o Java, que son muy parecidos entre sí. Ay, van a tener que cambiar, van a tener que ver por qué. O sea, les va a costar acostumbrarse, pero se van a acostumbrar al nuevo lenguaje. Si tienen la lógica, se van a acostumbrar. Lo que pasa es que son diferentes sintaxis. ¿Qué pasa? Esto no pasa con las bases de datos. Las bases de datos también tienen un lenguaje que se llama SQL, ¿sí? Lenguaje de consultas estructurados. Que antes tenía otro nombre, sí, cuál le decía, pero es SQL. ¿Sí? Yo tengo un compañero de trabajo que le sigue diciendo así y basta, dígale SQL. Em, este lenguaje es igual en todas las bases de datos relacionales, chicos. Puede cambiar. Yo después les voy a dar unos ejemplos de cómo cambia. Por ejemplo, yo hoy tengo un software que siempre usé, que seguramente ya les conté porque me encanta hablar de mi trabajo, uso la base de datos de SQL Server, ¿sí? Pero me está haciendo renegar un poco. Y yo en cliente, en donde me hace renegar, instalo otro motor de base de datos, que es MySQL, que es el que vamos a ver nosotros, la base de datos física. Pero el lenguaje es igual, chicos. El lenguaje de consulta, ustedes no tienen que aprender un lenguaje nuevo. Es decir, no, yo en base de datos aprendí MySQL. No quiero usar SQL Server. Pero no te preocupes, les voy a decir yo, porque es lo mismo. La consulta, el select asterisco prom, el nombre de la tabla, es lo mismo que si lo pongas en SQL Server o en MySQL, chicos. Cambian algunas cosas mínimas. ¿Qué sé yo? En SQL Server el is null se escribe es null, pero en MySQL es if null. O sea, cosas, pero simple, mínimas. Yo creo que menos de un 10% es distinto. Y después, bueno, es aprender a utilizar una herramienta, pero tampoco es la gran cosa, ¿sí? Por eso les digo, esto, cuando nosotros decimos hoy vamos a usar como motor de base de datos MySQL para que ustedes aprendan a crear tablas, pero no a usar una herramienta, no es un curso de MySQL, esto es base de datos, ¿sí? Ustedes de acá van a salir preparados para manejar diferentes motores de base de datos relacionales. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que cuando hablamos de base de datos, no es como en programación que tienen que aprender, que pueden aprender, si aprenden un lenguaje. Hoy, por ejemplo, yo programo en C Sharp, no tengo ganas de aprender a usar otro lenguaje. Primero la edad, que ya no tengo más ganas. Em, Suponte que hoy viene y me dice, hay que hacer un lenguaje en Python. Está buenísimo Python, es flexible, pero no tengo ganas de sentarme a aprender porque es aprender algo totalmente nuevo, más allá que yo sepa la lógica. Pero si me dicen, no, Ivana, no vamos a usar más SQL Server, vamos a usar MySQL, no hay problema, porque yo lo único que hago es cambiar la cadena de conexión y cambiar algunas cuestiones de consulta, pero el lenguaje que usan estas bases de datos relacionales o sea, es lo mismo. ¿Me explico? No sé si me explico o no me explico, más allá de algunas cuestiones. Así que no se preocupen, eso es lo que yo siempre destaco en las bases de datos relacionales. ¿Qué lenguaje usa? SQL, es un lenguaje estándar, ¿sí? Bueno, acá habla de algunas cuestiones del álgebra, no vendría el caso. O sea que siempre que hablemos de lenguaje en base de datos relacionales, ya se está terminando el tiempo, vamos a ver si podemos terminar la unidad 3. Vamos a usar este lenguaje, que es el SQL, ¿sí?
Bueno, resumiendo, modelo relacional. El modelo relacional está basado en que todos los datos están almacenados en tablas, ¿sí? También se los denomina entidades o relaciones. Entidades ya es como que lo estamos dejando atrás en el modelo conceptual. Y cada una de estas tablas o relaciones es un conjunto de datos. Por lo tanto, una base de datos es un conjunto de relaciones, o sea, tablas. El modelo relacional se ocupa de la estructura de los datos, la manipulación de los datos, la integridad de los datos, donde las relaciones o tablas están formadas por atributos, que son las columnas, y tuplas, que es el conjunto de filas. ¿Sí? Que es todo lo que es un resumen de lo que vimos recién. Existen dos formas para la construcción de modelos relacionales: convertir el modelo entidad-relación en tablas, el modelo entidad-relación y los ejercicios que estuvimos haciendo, ¿sí? Que tenían entidades. Convertir todo esto en tablas, con una depuración lógica y la aplicación de restricciones de integridad, creando un conjunto de tablas iniciales y aplicando operaciones de normalización hasta conseguir el esquema más óptimo. Bueno, acá están todo, esto lo leen y seguimos. Bueno, acá habla de cardinalidad, el número de tuplas, y grado, el número de atributos, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Yo quiero llegar al tema de normalización. Bueno, nos quedan dos filminas para arrancar con la unidad 4. ¿Cuáles son los objetivos del modelo relacional? Independencia física: la forma de almacenar los datos no debe influir en su manipulación, ¿sí? Si el almacenamiento físico cambia, los usuarios que acceden a esos datos no tienen que modificar sus aplicaciones. O sea, la independencia física es lo que surge cuando surgen las bases de datos relacionales, porque antes estaba como todo embebido. Programación con base de datos, ¿sí? Si cambiaba una cosa, cambiaba la otra. En cambio acá, si cambia la estructura física de la base de datos, cambiamos de disco o llevamos a otro disco, lo único que tenemos que hacer es cambiar a lo mejor si es que esto, pues si el de equipo se llama igual, ni siquiera la cadena de conexión, ¿sí? O sea, si cambia la base de datos, cambia algo físico, nosotros no tenemos que modificar los programas para poder accederla, ¿sí? Y la independencia lógica: las aplicaciones que utilizan de la base de datos no deben ser modificadas si es que esta es modificada, ¿sí? No tenemos que cambiar la programación, ¿sí? Flexibilidad en el sentido de poder presentar a cada usuario los datos de la forma en que éste prefiera, ¿sí? No es que el usuario final se va a conectar a la base de datos. Ustedes, como administradores de base de datos, pueden conectarse, pero ellos lo van a ver a través de un programa de aplicación. Ellos no saben que hay una tablita que se llama cliente, que se almacena este tipo de datos. No, ellos quieren ver los datos del cliente, no les importa. Y lo quieren ver de una forma... ¿están escribiendo comentarios? Lo quieren ver de una forma linda, estéticamente, porque hoy le dan tanta prioridad a eso, más... Yo siempre me da bronca porque le dan más al tema estético, más prioridad, que a la funcionalidad, chicos. Le da más crédito al front que al back. Exactamente, ¿sí? No es que el front, o sea, está bueno Ahí le trabajar dejó en una una pregunta. interfaz. Sí, es muy parecido a objetos, pero no es objetos porque no se identifica como tal. Por ejemplo, usted se tiene que migrar de SQL a mi SQL, no tendría ningún... No, chicos, no. Incluso ahora estoy haciendo, porque me está haciendo renegar SQL Server, una base de datos más robusta. No, no es difícil. Hacer los scripts, yo sí, cuando pasas datos tenés que hacer un montón. Pero no, chicos, yo tengo mi software, tengo en un lugar guardado qué tipo de base de datos uso, porque en algunas cosas cambia y cambia la cadena de conexión, pero lo demás cambié cosas mínimas. Yo en 2 días lo logré adaptar, me acuerdo que estuve renegando, lo logré adaptar, chicos. Y yo sola me senté y digo, tengo que adaptarlo. Y es un software grande, es un software que tiene muchísimas cosas. Revisé todos los SQL, todas las consultas, y empecé a ver acá cambia, acá cambia, acá cambia, pasé parámetro, en 2 días salió andando, ¿sí? No me voy a hacer la genia ni nada, pero no es por mí, es porque me lo permite el lenguaje de la base de datos, ¿sí? Es muy parecido a objetos, sí, pero los objetos van más allá, tienen comportamiento, ¿sí? El objeto como que está más cerca de la realidad. ¿Mm? Bueno, flexibilidad, esto que el usuario lo ve lindo estéticamente, ay, mira qué bonito, o ven el gráfico y no saben que atrae un conjunto de tablas relacionadas y toda esta cuestión. Uniformidad: de las estructuras lógicas de los datos siempre tienen una única forma conceptual, o sea, las tablas, lo que facilita la creación y manipulación de la base de datos por parte de los usuarios. Sencillez, dice acá esto está muy cosa, sencillas, ¿sí? Ya lo vamos a cambiar.
Las características anteriores hacen que este modelo sea fácil de comprender y de utilizar por parte del usuario. Sí, es fácil. Y es lindo. Si les gusta esto, en toda empresa de desarrollo de software está el administrador de base de datos. O sea, como siempre les digo, a nivel programación pueden tener más salida laboral. ¿Por qué? Porque en una empresa de desarrollo de software a lo mejor hay 20 programadores, pero un solo administrador de base de datos, ¿sí? Pero tiene salida laboral todo lo que es base de datos, está buenísimo. Y siempre les digo, ustedes si quieren largarse a hacer software solos, esto de un alumno, yo no sé, les conté, doy clases en Oliva hace que más de 15 años, es un terciario, la carrera de analista en sistemas. Y uno de mis alumnos que se está por recibir dice, profe, yo quiero hacer páginas web. Y me preguntó cómo levantarlo en el hosting, bueno, le expliqué, bla, bla, bla. Y me dice, yo ofrezco mi servicio. Dice, y el otro día me escribe que ya le habían contratado dos para hacer sitios web. O sea, él ofreció su servicio y agarró dos clientes. O sea, hay mucha necesidad bueno, hoy por hoy, bueno, la situación está medio difícil, pero hay mucha necesidad, o por esto de que la situación está difícil, muchos quieren hacer más publicidad en Internet. Y hacer sitios web no es complicado. Usted hace un HTML, un sitio web institucional, hablo, ¿no? Después, si es un sistema, ya es más complejo, ¿no? No minimicemos nuestro trabajo. Pero hacer un HTML, hoy la IA nos ayuda mucho. Y este chico, ya en un día, logró tener dos clientes. Le digo, bueno, vos respondele bien al cliente, hace, pero aclarale siempre todos los servicios, porque atrás de un sitio web son muchas cosas que hay que contratar, ¿no? Pero es maravilloso no sé a qué quise llegar a esto, bueno, pero es maravilloso cómo uno logra esto. O sea, él teniendo, sí, lo que quiero llegar a esto, él teniendo un conocimiento básico de programación y un conocimiento básico de base de datos, que a lo mejor en una institucional no usas base de datos, pero puede que lo uses para algo, ella puede salir a ofrecer su servicio. O sea, ustedes hasta el día que se jubilen van a manejar programación y van a manejar base de datos. Con estas dos cosas pueden hacer software, pueden hacer sitios web, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Por eso estas dos materias son muy importantes. Después sí, tenemos cómo organizarlo, los pasos a seguir para hacer el desarrollo de software, el ciclo de vida de un sistema, que son muy importantes. Pero ustedes con la programación y las bases de datos hacen sistemas, chicos, ¿sí? Ustedes por eso les digo, practiquen esto, que con este motor de base de datos y conocimiento de Python pueden hacer algún sistema, ¿sí? Las características de la base de datos relacional, para dar concluido la unidad 3, los datos son atómicos o monovaluados, ¿sí? En cada celdita vamos a tener un solo valor. En cada tupla, cada atributo toma, bueno, ahí está, un solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas. La normalización la vamos a ver en la unidad que viene. Las columnas de una relación se conocen como atributos. Los datos de cualquier columna son de un solo tipo. ¿Sí? Ahí vamos a hablar tipo de dato. Un nombre y apellido, y es el campo texto o varchar, como se le dice en las bases de datos. Un campo fecha es date, ¿sí? Pero eso lo van a crear ustedes. Si ustedes el campo fecha le quieren poner que sea del tipo varchar, si a la base de datos no le va a decir, che, me estás guardando una fecha y es varchar. No, te lo va a dejar guardar, ¿sí? Después ustedes como administradores de base de datos son los que definen eso. Cada columna posee un nombre único, y sí, no puedo tener en la misma tabla cliente dos columnas que se llamen nombre, ¿sí? El orden de las columnas no es de importancia para la tabla, es lo que me preguntaban recién, ¿sí? La clave primaria a lo mejor está al final, sí, está al final, no me importa. A lo mejor por una cuestión estética de organización la ponen primera, o a medida que van creando la tabla, usted dice, bueno, este va primero, este segundo, etc. Sabemos que el ID va a ir primero porque es lo primero que tenemos, pero si lo quiere poner al final, no hay problema. Las filas de las tablas se conocen como tuplas, ¿sí? Y no también yo acá agregaría registro para que a ustedes les quede más, ¿viste? Registro, ya saben que es un registro, es una línea. No existen dos filas en la tupla que sean idénticas, siempre y cuando tengamos un identificador, ¿sí? MySQL como que te obliga a crear un identificador. SQL Server no, ¿sí? MySQL por ahí ni siquiera te deja realizar consultas. Te dice, no, acá no tenés un identificador principal, ¿sí? Por eso es muy importante cuando empecemos a trabajar con la herramienta, los errores, ustedes siempre como buenos programadores tienen que leer los errores. Hay veces hay lenguajes que te los tiran muy genéricos, pero MySQL te tira un buen, o sea, te dice columnas ambiguas o no podés hacer esto. Bueno, abajo te va tirando los mensajes a medida que vayas a ejecutar, ¿sí? Bueno, chicos, creo que esta es la última filmina en la unidad 3. ¿Alguna